Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir y fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Canto libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo del temor,
Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos tus hijos y tus hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Reciban un cordial saludo, un gran abrazo a la distancia. Les extrañamos, les amamos y deseamos pronto poder reunirnos nuevamente para adorar juntos el nombre de Dios. Es un placer en este día poder compartir su palabra. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Vamos a decirle al Señor gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de las situaciones que estamos atravesando,
podemos reunirnos por estos medios, Señor, y escuchar tu palabra y seguir alimentándonos y escuchar tu consejo. Disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra del día de hoy está basada en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 29. Es una porción, la que vamos a leer, de la oración que realizó la iglesia primitiva en Hechos 4:29, y dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esta porción es parte de la oración, como les decía, que la iglesia primitiva realizó en un momento de temor, en un momento donde estaba amenazada y donde había una gran incertidumbre ante el futuro. Si pudiéramos resumir este versículo, pudiéramos resumirlo con la frase: concédenos denuedo para predicar tu palabra. Y ese es el tema del día de hoy. Para iniciar, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez has sentido timidez al compartir la palabra de Dios? ¿Alguna vez has sentido que le hace falta tal vez el valor para decirle a esa persona, al jefe, al compañero de trabajo, algún amigo, algún familiar, hablarles de Cristo? A mí me ha sucedido, a mí me ha pasado. Yo en ocasiones me he preguntado, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije aquello? Y ¿sabe una cosa? Preguntando qué es lo que sucede, por qué en ocasiones nos cuesta trabajo llevar el evangelio a esas personas. Quiero decirle en esta hora que la respuesta es denuedo. ¿Sabe? El denuedo no es una palabra muy común en nuestra actualidad. Sin embargo, otra versión dice: concédele a tus siervos que prediquen tu palabra sin temor alguno. Pues el denuedo puede ser sinónimo de osadía para hablar, de expresión, de hablar sin reservas, de libertad de palabra, de franqueza, de valor. El denuedo es todo lo opuesto a la timidez, a la cobardía o al temor. Pues si vamos al contexto de la iglesia, en la situación que ellos estaban atravesando, en el momento que ellos hacen esta oración: Señor, concédenos denuedo para predicar tu palabra, podemos ver que todo inicia en el libro de Hechos capítulo 3. Y inicia con una situación muy conocida por todos nosotros, cuando el apóstol Pedro y Juan iban a la oración al templo La Hermosa, y al entrar estaba un paralítico ahí. El paralítico, el hombre que estaba a la puerta pidiendo limosna, al ver que venían los apóstoles, les extiende la mano esperando recibir algo de ellos, y cuando les extiende su mano les pide una limosna, pero Pedro le dice: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, y en el nombre de Jesús levántate y anda. Dice su palabra que tomándolo por la mano derecha lo levantó, y en el momento los pies de este hombre se afirmaron y este hombre entró saltando al templo, alabando a Dios y dando gracias por lo que había sucedido. Fue una situación maravillosa, fue un milagro extraordinario el que se vivió en ese momento. Así que todo el pueblo se reunió para ver lo que estaba pasando, porque conocían que el hombre que estaba ahí caminando, saltando y dando voces, era aquel hombre que había estado por años a la puerta del templo pidiendo una limosna inmóvil. Así que Pedro, aprovechando el momento de ver al pueblo reunido, comenzó a predicar. Y su predicación hablaba de cómo Dios había enviado a Jesús al mundo para salvación de este mundo, y hacía énfasis en arrepentirnos y convertirnos. En la predicación que Pedro expuso en esa hora, se convirtieron alrededor de 5,000 hombres. Pero ¿qué fue lo que hizo que Pedro pudiera predicar de esa manera? El denuedo. Porque el denuedo es la libertad que tenemos de expresión. El denuedo es la claridad, el vigor, la valentía, el valor para compartir la palabra de Dios. Así que Pedro en aquella hora aprovechó la reunión que hizo el pueblo para poder compartirles acerca de Jesús. Mientras Pedro predicaba,
llegan los sacerdotes y lo aprenden a él y a Juan y se los llevan para que al siguiente día ellos se presenten ante los gobernantes y los altos funcionarios de Jerusalén. Al siguiente día, cuando ellos están frente a todos los gobernantes y los sacerdotes, ellos les preguntan a Pedro y a Juan, ¿con qué poder o en qué autoridad, en qué nombre hacen esto? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar nuevamente. Primero fue ante el pueblo. El día siguiente había predicado frente a todo el pueblo y por eso habían sido apresados, aprendidos. Pero ahora él estaba frente a los gobernantes y los sacerdotes del pueblo. Y al estar ahí, vuelve a predicarles nuevamente. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a decirles, lo hacemos en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Y termina diciéndoles, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En otras palabras, Pedro les dijo, gobernantes y sacerdotes de Jerusalén, no solo les diremos en qué nombre lo hicimos, sino también les diremos que no hay otro nombre fuera de él en el cual nosotros podamos ser salvos. Los apóstoles y la iglesia primitiva sabían muy bien lo que era el denuedo, pues ellos lo tenían. Pero la pregunta entonces es, ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo podemos nosotros adquirirlo? Pues el denuedo para predicar la palabra de Dios es esa libertad, ese poder, ese valor, la claridad para compartir el evangelio, y no proviene del hombre, es un regalo de Dios. El denuedo no se adquiere en la escuela, el denuedo no se adquiere en una clase. Podemos tomar clases, podemos ir a la escuela y prepararnos para que nos enseñen a predicar, y es muy bueno. Podemos tomar clases para que nos enseñen a hablar en público, y es muy bueno. Podemos tomar clases de dislexia y para que nos ayuden a hablar con fluidez, con claridad, y es muy bueno. Pero no podemos tomar clases para hablar con denuedo. El denuedo es un regalo del cielo. El denuedo es un regalo de Dios que nos da a nosotros para que compartamos su palabra con autoridad y con poder. Se pide en oración. Se pide en oración. Por eso podemos ver a la iglesia primitiva y a los apóstoles predicando con autoridad la palabra de Dios. Podemos mirar cómo el apóstol Pedro, el apóstol Juan, donde se presentaban, ellos llevaban una palabra y la gente se convertía, la gente era tocada, había milagros, la gente era realmente impactada por el evangelio, porque hablaban con osadía, hablaban con valor. Eso es denuedo y viene de Dios. La gente ordinaria lo podemos recibir. No necesitamos ser personas letradas o estudiadas. Simplemente pedir al Señor, dame, Señor, denuedo para predicar tu palabra, como lo hicieron la iglesia en aquel momento. Pedro y Juan estaban en Jerusalén frente a todos los gobernantes y los ancianos y los escribas, los sumos sacerdotes y sus familias. Podríamos decir, ellos estaban frente a las personas más preparadas, más estudiadas, las que habían ido a las mejores universidades, las que habían estado con los mejores maestros o habían tenido las mejores calificaciones. Así que estaban frente a ellos, y la pregunta de estos hombres hacia el apóstol Pedro y al apóstol Juan era, ¿en qué nombre o con qué autoridad ustedes realizan esto? Pues el apóstol Pedro responde en pocas frases diciendo, lo hacemos en el nombre de Jesús, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice la palabra de Dios que estos hombres gobernantes veían el denuedo en Pedro y en Juan para predicar la palabra de Dios. Ellos veían el valor, la claridad y la firmeza de las palabras y se sorprendían, se maravillaban, porque sabían que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo. Es decir, Pedro y Juan eran hombres sin altos estudios, y se maravillaban de reconocer que ellos pudieran compartir el evangelio con esa claridad, con esa autoridad y con ese valor, pero reconocían que eso venía porque ellos habían estado con Jesús,
Qué maravilloso que nosotros podamos tener una influencia al acercarnos a Cristo. Pero mucho cuidado, porque no solamente tenemos una influencia al acercarnos a Cristo. Todas las personas que están a nuestro alrededor, todos aquellos de quienes nosotros nos rodeamos, ejercen una influencia en nosotros. Si nosotros nos rodeamos de hombres y mujeres de fe que aman a Dios, que aman su palabra, nosotros seremos influenciados, nuestra fe crecerá, nuestro amor por Dios crecerá, nuestra pasión por buscar a Dios crecerá, porque estamos siendo influenciados por los que están a nuestro alrededor. Por el contrario, si nosotros nos rodeamos de personas que no son temerosas de Dios, si nosotros nos rodeamos de personas que no buscan a Dios o le gusta el chisme, las mentiras o demás, también eso puede influenciar nuestra vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de quienes nos estamos rodeando. En este caso, el apóstol Juan y el apóstol Pedro estaban predicando con denuedo la palabra de Dios, y los gobernantes y los sacerdotes, los altos gobernantes que estaban ahí frente a ellos, reconocían que si ellos lo podían hacer es porque habían pasado un tiempo con Jesús. Ahora, nosotros podemos pensar, pues claro que ellos tenían esa osadía para predicar la palabra de Dios. Claro que ellos tenían ese denuedo, pues ellos estuvieron con Jesús en todo su ministerio. Ellos caminaron con Jesús, lo vieron hacer los milagros, ellos lo vieron sanar, ellos lo vieron multiplicar los panes, ellos vieron a Jesús predicando la palabra, aprendieron de él, escucharon los evangelios, salieron de los propios labios de Jesús. Entonces, pues obviamente podríamos concluir, claro, para ellos era fácil hacerlo de esa manera porque habían pasado tiempo con Jesús. Pero ¿qué hay de nosotros? Que nuestros ojos no lo vieron, que nuestros oídos no escucharon su voz audible. Bueno, déjeme decirle que nosotros también podemos pasar tiempo con Jesús. Cada vez que nosotros leemos su palabra, pasamos tiempo con Él. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, esa palabra viene a nuestra vida, impacta nuestra vida, transforma nuestra vida y vamos siendo moldeados cada vez más como Jesús. Cada vez que nosotros oramos, estamos pasando tiempo con Jesús. Y la gente que está a nuestro alrededor puede notar, Él es diferente, Él está cambiando. Yo sé por qué. Está pasando tiempo con Jesús. Porque todas las personas que se acercaron a Jesús y pasaron un tiempo con Él, sus vidas ya no fueron las mismas. Sus vidas fueron cambiadas, sus vidas fueron tocadas por el poder divino. Lo mismo pasa con nosotros. Ahora nosotros tenemos su palabra para conocer a Jesús. Ahora nosotros tenemos la oración para acercarnos a Dios. Y tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos da convicción de que nuestro Dios es real, de que nuestro Dios vive. Él nos escucha, Él nos mira, Él nos habla. Gracias a Dios por la palabra. Amén. El denuedo no se aprende en una escuela. El denuedo no se aprende en una clase. El denuedo es un regalo divino. Es un regalo que viene del cielo, que podemos pedirle a Dios en oración. Cuando los gobernantes y los sacerdotes soltaron a Pedro y a Juan, los amenazaron y los intimidaron. Ellos les dijeron, no pueden hablar ni pueden enseñar en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios que una vez que Pedro y Juan fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos, es decir, con los creyentes, con los convertidos, con la iglesia que estaba en ese momento. Y les contaron todo lo que los principales y los sacerdotes les habían dicho. Les contaron de las amenazas que les habían hecho, en que ya no podían compartir ni hablar de Jesús, ni tampoco enseñar en el nombre de Jesús. Entonces, en ese momento, la iglesia se une en oración. Y es que eso es lo que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo hace en los momentos de angustia, en los momentos de temor, en los momentos de incertidumbre. Clama a Dios, pide a Dios dirección, pide a Dios su bendición, su ayuda. La iglesia se une a orar, pero curiosamente no es una oración de temor, no es una oración de incertidumbre, no es una oración
de desconocer el futuro. La oración que ellos están haciendo en ese momento, en este versículo dicen: Señor, mira sus amenazas, las amenazas que el gobierno y los sacerdotes estaban haciendo a los creyentes. Mira, Señor, sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, que con todo valor, que con toda autoridad, que con todo poder podamos hablar tu palabra, para que podamos predicar sin importar las circunstancias, sin importar el momento, sin importar cuál sea la situación. Queremos predicar frente a ellos, queremos seguir compartiendo quién eres tú. Pues las amenazas de la iglesia actual no son las mismas que estaba enfrentando la iglesia primitiva. A ellos se les dijo claramente: no pueden predicar, no pueden hablar en el nombre de Jesús y no pueden enseñar en el nombre de Jesús. El día de hoy la iglesia está siendo amenazada en otros sentidos. Gracias a Dios, en nuestros países, tanto México como Estados Unidos, tenemos libertad para predicar la palabra y enseñar la palabra de Dios. Sin embargo, las situaciones actuales que enfrentamos, la situación de salud mundial, las reformas políticas que se están implementando o se quieren implementar en ambos países y en el resto del mundo, procuran intimidar el pueblo de Dios, procuran limitar el compartir la palabra de Dios, incluso procuran que se prohíba enseñar a los niños en un futuro cercano. Entonces, también la iglesia actual está siendo intimidada. También la iglesia actual está siendo limitada. Pero no es momento de que nosotros tengamos temor, mucho menos de que dejemos de compartir la palabra de Dios. Este es el momento cuando la iglesia de Dios, cuando la iglesia de Cristo le pide al Señor: danos denuedo para predicar tu palabra, danos valor para predicar tu palabra, Señor, porque más que nunca el mundo está sediento de escuchar un mensaje de buenas noticias, de buenas nuevas, bendición. El mundo está sediento de paz, el mundo está sediento de amor, el mundo está sediento de Dios. La respuesta para este mundo es Dios. Y la iglesia necesita salir con valor, poderosa, a predicar su palabra. Que cada vez que nosotros, mis amados hermanos, tengamos la oportunidad de estar con una persona y hablarle de Cristo, nuestro mensaje, el mensaje que nosotros le llevemos a él, sea un mensaje con denuedo, con pasión y con valor. Amén. ¿Lo cree? ¿Por qué no le dice a la persona que tiene ahí a su lado: vamos a predicar la palabra de Dios con denuedo? Para terminar, me gustaría que oráramos. ¿Por qué no toma la mano de su familia, las personas que tienen ahí a su lado? Tal vez su esposo, su esposa, sus hijos. ¿Por qué no tomamos la mano? Predicar el evangelio es trabajo de nosotros. Compartir la palabra de Dios es trabajo de la iglesia. Vamos a pedir al Señor, como pidió la iglesia primitiva: Señor, danos denuedo. Señor, danos valor. Señor, danos poder para compartir tu palabra. Ahí donde estamos, tómese de las manos con su familia. Vamos a cerrar los ojos y levante su voz. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el consejo que tú nos das el día de hoy y nos recuerdas, mi Dios, que es necesario que salgamos y compartamos, Señor, de tu palabra, que es la vida eterna, mi Dios amado, para todo aquel que cree en ella, para todo aquel que cree en Jesús. Danos el denuedo a tu pueblo, Señor. En este momento el mundo necesita una iglesia llena de denuedo, llena de valor, que esté dispuesta a compartir en medio de esta situación tan difícil, en medio de este caos mundial, Señor. Levanta tu iglesia, Señor, con denuedo y con poder para compartir el evangelio de Jesucristo hasta el último lugar del mundo, hasta lo último de la tierra. Y a ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú eres bueno y maravilloso. Te alabamos, Señor, en esta hora, y le doy gracias a Dios, mis amados hermanos, que me permite compartir su palabra el día de hoy. Reciban un abrazo y bendiciones.